Buenas tardes. Voy a dar lectura allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 57 al 62. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos 57 al 62. Dice así la palabra de Dios. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hasta ahí damos lectura. Hoy quisiera hablarles acerca de las prioridades. Es muy importante que el cristiano tenga claras sus prioridades mientras camina el camino de la fe, el camino de la vida, y ciertamente en esa escala de prioridades Dios debe tener el primer lugar, el lugar principal en su vida. No importa cuánto haya dejado, cuánto haya invertido, cuánto se haya empeñado por llevar adelante su vida cristiana, si Cristo no ocupa el primer lugar, hay un desbalance tremendamente peligroso en su vida. Se encuentra en la posición de la iglesia de Éfeso, iglesia que se podía jactar de muchos logros, que podía enumerar una lista larga de todas las cosas buenas que le habían ocurrido, pero había algo que le jugaba en contra, y esa era que había abandonado su primer amor. En esta hora quisiera invitarles a reflexionar por algunos momentos sobre el tema de las prioridades. Cuando hablamos de prioridades, ¿qué es lo primero que pondríamos en nuestra lista? Si lo miramos con objetividad, con sinceridad. La mayoría de cristianos están dispuestos a participar en ciertas actividades de carácter religiosa, como asistir a una iglesia, leer la Biblia, y unos aún están dispuestos a dar sus diezmos u ofrendas para contribuir, concluyendo al final de todo eso que son cristianos consagrados y rendidos a la gran causa de Cristo porque practican tales cosas. Pero, ¿qué sucede cuando llega el tiempo de realmente establecer las prioridades y hacer compromisos tangibles como amar y conocer a Dios? Dejar que Él moldee el carácter, dejar que Él cambie la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de vivir. Normalmente queremos ser espirituales y también queremos de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Anhelamos su favor y bendición, pero no estamos seguros si queremos que Él tome el control de nuestras vidas realmente. Saben, para ser un cristiano auténtico debe haber determinación. Muchos creen en Cristo y le aceptan en sus vidas por la poderosa oferta de salvación que Él extiende, pero no están dispuestos a negarse a sí mismos por amor a Cristo. Lo que el Señor explica en su palabra es que indudablemente hay un precio que debemos pagar. Como alguien dijo por ahí, la salvación es gratis, pero te costará toda tu vida. Y eso es verdad. En el pasaje que leíamos, Jesús tiene un encuentro con tres diferentes personas, dos de las cuales se ofrecen a sí mismas a seguirlo, y Él solo le pide a uno que lo siga. Cuando uno lee detenidamente estos versículos, halla que hay condiciones que se deben cumplir al decidir seguir a Jesús.
requiere sacrificios grandes que a veces uno no está dispuesto a realizar. Como decía anteriormente, uno suele pensar que con aceptar al Señor ya hizo todo, cumplió el requisito esencial, pero es evidente, esta decisión implica mucho más que simplemente decir yo recibo o yo acepto al Señor. ¿Qué significa realmente seguir a Jesús? Significa un compromiso que requiere estar dispuesto a dejar de lado la seguridad que te ofrece el mundo, dejar de lado probablemente dinero, casa, ahorro, trabajo, etcétera. Allí en Mateo 8:19 notamos que el hombre que se acerca a Jesús en primera instancia es un maestro de la ley, un hombre letrado, entendido en la ley de Dios. Y este hombre le dice a Jesús: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué interesante se escucha todo esto, ¿no? Es algo loable lo que ofrece este hombre. Se está ofreciendo a sí mismo, a seguir a Jesús, a donde quiera que fuere. Y uno dice, ojalá hubiesen más hombres y más mujeres que pudiesen decirle esto a Jesús: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y sin embargo, la respuesta de Jesús fue: calcula lo que cuesta antes de seguirme. Este hombre probablemente, al ver las multitudes siguiendo a Jesús, al ver el entusiasmo de los seguidores de Jesús, considera que esto puede darle un giro a su vida. Yo no sé si todos notan, pero no es que su confesión sea mala. Pueden salir muchas cosas buenas de nuestros labios, pero Dios es el que pesa el corazón del hombre. Ojalá hubiesen más personas que se comprometan y quieran seguir a Jesús a donde quiera que vaya. Es increíble lo que este hombre dice. No importa el lugar donde tú vayas, no importa donde tú estés, no importa el sacrificio que haya que hacer, yo estaré a tu lado, yo te seguiré hasta el fin del mundo si fuese necesario. Qué tremendo lo que estaba diciendo este hombre. Voluntariamente se está ofreciendo para seguir a Jesús y claramente esta era una tarea muy ardua, ya que debía dejar todo e irse con Jesús por las tierras de Judea, de Galilea, de Samaria y todo lugar por donde Jesús anduviera. Se convertiría en un seguidor de Jesús a tiempo completo, sin saber dónde dormiría, sin saber qué comería, qué vestiría. Era claramente una gran decisión. Pero Jesús sabía que este hombre estaba siendo guiado por la impulsividad. ¿Sabía acaso este hombre el costo de seguir al Señor? No, no se había sentado a pensar en su implicancia. Tenía un concepto equivocado del discipulado. No entendía la profundidad de lo que significa realmente seguir a Jesús. Pensemos en la respuesta que le da Jesús. Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús, siendo el Dios Todopoderoso, creador de todo, dueño de todo, durante su tiempo de estancia sobre la tierra, ni siquiera era dueño de una residencia personal, sino que llevaba una vida peregrina. ¿Por qué Jesús le dijo a este maestro de la ley estas palabras? ¿Acaso quería desanimarlo? ¿Acaso quería apagar sus deseos? Por supuesto que no. Lo que él quería es que esta persona calculara los costos de lo que significa verdaderamente seguirlo a él. Que considere que el discipulado permanente implica lucha, implica contienda, implica una entrega en todo momento. No cualquiera puede ser un discípulo verdadero del Señor. El problema de este hombre era su impulsividad. No había calculado lo que costaba seguir a Jesús. Se dejó llevar por la emoción y no estaba viendo lo que tenía que dejar por Jesús. Jesús no le prometía nada para seguirlo. Él podía seguirlo, pero tenía que entender que no tendría morada fija.
que no tendría alimento seguro y estaría tan expuesto como Jesús al frío, al hambre, a los problemas y a las persecuciones de los judíos. Puedo escuchar a Jesús entre líneas diciéndole: ¿quieres seguirme? Ven, sígueme. Pero no te ofrezco nada en lo material, ni yo tengo para mí. Sígueme, pero no te garantizo que el viaje será placentero. Muchas veces sufriremos y debes estar dispuesto a eso y más. Si quieres seguirme, ven, pero debes soportar todo esto para poder venir tras mío. No debemos hacerle promesas a Jesús que no vamos a poder cumplir. Debemos ser gente de palabra. Si dijimos que seguiríamos a Jesús hasta el fin, no podemos desanimarnos a mitad del camino. Eso no es ser un discípulo digno del Señor. Porque muchas veces nos sucede que queremos seguir a Jesús con mucho entusiasmo, pero no queremos cambiar nuestras ideas ni nuestra manera de vivir. No queremos dejar de ser como somos. Solo miramos a Jesús y nos vislumbramos por sus cualidades, pero no pensamos en la responsabilidad que conlleva el seguirlo. Solo lo seguimos por lo que obtendremos y no por lo que debemos estar dispuestos a dar. Este no es un compromiso verdadero. Tales personas no son discípulas del Señor. Estimado oyente, el deseo más grande del Padre y que sale directamente de su corazón es que toda persona le conozca como a Padre, que le sirva, que lo ame con todo su ser, no por ganancias propias y vanas o por fines terrenales, sino porque le reconocemos como Creador, Rey y Salvador, como el amor de nuestras vidas. Jesús quiere que le sigas, que tú y yo le sigamos, pero es necesario pesar lo que esto significa. Jesús le responde a este hombre: las zorras tienen sus cuevas, las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En otras palabras, le está diciendo: el seguirme a mí no te garantiza ni siquiera que vas a tener dónde dormir cómodamente. Jesús veía más allá de lo material. Él veía más allá del título que este hombre ostentaba o de qué familia provenía. Jesús veía directamente dentro del corazón de este hombre. La palabra de Dios, allí en Proverbios 21:2, dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová, el Señor, pesa los corazones. Y yo pregunto: ¿dónde se encuentra hoy tu corazón? Jesús vio que este hombre tenía una excelente educación, que venía de buena familia, que tenía dinero y que estaba destinado a tener cosas materiales buenas. Pero Jesús dice: vas a tener que dejar de lado todo lo que tienes. Vas a tener que vivir sin la seguridad terrenal que te inspira en la vida. Jesús le dijo: todas aquellas cosas donde has puesto tu seguridad tienen que pasar hasta el último lugar. Y yo tengo que ocupar el primer lugar en tu corazón. ¿Por qué? Porque yo soy tu seguridad. Porque yo soy tu salvación. Algo similar ocurrió con el joven rico de Lucas capítulo 18. Este joven también se le acerca a Jesús para preguntarle cómo él podía heredar la vida eterna. Jesús le contestó diciéndole: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Este joven se fue desilusionado porque tenía demasiadas posesiones. Estimados hermanos y amigos, ¿cuántas cosas han ocupado espacio en tu corazón? ¿Qué es lo que has puesto en el primer lugar de tu corazón? ¿Quién está realmente sentado en el trono de tu corazón? Nadie puede decir que fue inducido a seguir a Jesús bajo falsas recomendaciones. Jesús les hizo a las personas el favor de colocar sus exigencias lo más alto posible. Esto debe hacernos reflexionar, porque quizá hemos dicho, por no ofender o no decepcionar a la gente, que ser cristiano no implica gran cosa,
creo que tenemos el deber de decirles que ser cristiano implica ser radicalmente diferente a lo que se es, lo que se hace y lo que se piensa en cuanto a lo que éramos en el mundo, a nuestra manera de pensar que teníamos en el mundo. Quizás no seremos muy populares, quizás decrezca el número de asistentes a nuestras reuniones, pero de algo podríamos estar seguros. Los que asistan lo harán porque de verdad están consagrando sus vidas a Jesús. ¿O cuántas veces hemos dicho algo así solo para olvidarnos después de tiempo? Hay un precio que uno tiene que pagar cuando confiesa estas palabras de fe. Y digo fe porque es la única manera que uno lo puede seguir. Yo le pregunto, ¿qué te preocupa a ti hoy? ¿Cuáles son tus necesidades? Él conoce todo. Él nos cuida. El seguir a Jesús es más valioso que cualquier otra cosa momentánea. Al comprometerte a seguirle, has dejado de lado toda seguridad terrenal, porque su promesa dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Primeramente hemos de buscar su reino y su justicia, y luego todo lo demás vendrá por añadidura. El compromiso con Jesús toma precedencia aun cuando compita contra nuestras lealtades. Esto es antes de todas nuestras lealtades. Después de eso, Jesús le dijo a otro, sígueme. Ahora es Jesús quien toma la iniciativa. Es Él quien invita a este hombre a seguirlo. Me pregunto cuántas veces es el mismo Señor quien toma la iniciativa y nos llama a nosotros a ser sus fieles discípulos. La respuesta de este hombre fue, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Cuántos creen que esta es una buena y sincera petición? Yo solo le pido que lo dejara ir. Y, él solamente estaba pidiendo que Jesús lo dejara ir para enterrar a su padre. Parece lógico, parece legítimo. Es interesante porque esta persona no se negó a seguir a Jesús, sino que tenía algo más importante que hacer que seguir a Jesús. El llamamiento era claro. Había dos opciones, o ir con Jesús o no. Y esta persona deseaba primeramente ir y enterrar a su padre. Pero ¿está mal lo que trató de hacer? ¿Es malo ir y sepultar a nuestros seres queridos? Por supuesto que no. Todos nosotros, hasta Jesús mismo, iría a enterrar a algún familiar si nos enteramos de que falleció. Es algo comprensible. Pero lo que estuvo mal en este hombre fue su actitud. En Israel era algo muy importante preocuparse por los seres queridos que habían partido, darles una digna sepultura. Pero con la frase, déjame que primero, le estaba demostrando a Jesús que era más importante para él su padre que Jesús mismo. Le dejó claro que había otras prioridades en su vida. Jesús más que nadie enseñó el amor y el respeto por los familiares, pero también él dijo en una ocasión, si alguno ama a padre o madre más que mí, no es digno de mí. En otras palabras, no podemos seguirle a medias. Y cuando leo estas palabras, me imagino a muchos diciendo, yo no puedo asistir a la iglesia porque tengo un familiar enfermo. Yo no puedo comprometerme más allá con Dios porque tengo que hacer es en mi casa. Algunos inclusive son capaces de quedarse en casa un día de culto para ver un partido de fútbol o algo recomendable en la televisión. En simples palabras, hay algo más importante que Dios en sus vidas. Sea grande o pequeño, muchos deciden darle más importancia a otras cosas que al Señor
dejándolo en un segundo plano o más atrás inclusive. Y esto es algo muy malo, porque lo que estamos haciendo es diciéndole a Dios, en otras palabras, no quiero estar contigo. Tú no eres tan importante para mí. Tú no estás en el primer lugar de mi corazón. Y esto no debe ser así. Pero ¿cuántas veces hemos priorizado otras actividades antes que congregarnos, orar o estudiar la palabra? ¿Cuántas veces no queremos participar de las actividades de la iglesia porque no tenemos ganas o porque no tenemos tiempo? Imagínense, no tenemos tiempo para Dios. ¿Cómo puede ser esto? Dios es quien nos regala la vida y todo nuestro tiempo, y nosotros decimos que no tenemos tiempo para Él. Por cierto, esto es algo nefasto, es algo terrible. Muchas veces nos hacemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para ver televisión, tenemos tiempo para salir, para entretenernos, para estar con la familia, para trabajar, para leer el diario, pero para congregarnos, para estudiar la palabra, para evangelizar, para ayudar a los necesitados, para apoyar a los hermanos, entonces no tengo tiempo. Por eso es importante que examinemos nuestras prioridades, preguntarnos con toda franqueza, ¿quién ocupa el primer lugar realmente en mi vida? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en cosas vanas, sin provecho, egoístas? ¿Cuánto tiempo estoy dando para Dios? ¿Para dónde se inclina la balanza en cuanto a mis prioridades? Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Y tenemos que entender algunas cosas antes de pensar. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo era, deja que los que están muertos espiritualmente sepulten a los que están muertos espiritualmente. Parece una respuesta cruel, falta de sentido común. Hermanos, este es un mensaje fuerte pero verdadero, porque ¿de qué nos sirve preocuparnos tanto de lo material, de la familia? ¿De qué nos sirve preocuparnos de ganar más y más dinero, de entretenernos, de disfrutar de la vida, si al final estamos robando el tiempo que le corresponde a Dios? Debemos reaccionar, debemos entregarle nuestras vidas a Dios para que Él la utilice como desee. Al final de cuentas, Él envió a su Hijo para comprarnos y darnos una nueva vida, vida que le pertenece completamente a Él. Al fin de cuentas, Jesús conoce nuestras carencias, conoce nuestras heridas emocionales y se compadece y las sana muchas veces. Pero recordemos que nuestra lealtad a Él provocará que su misericordia se mueva a su favor. Ahora bien, en la tradición judía, cuando una persona moría, se enterraba inmediatamente o por casos superiores se permitían 2 días. Esto nos indica con claridad que el padre de este hombre no había muerto todavía. Si este hombre no hubiese dado esta excusa, probablemente cuando su padre de verdad hubiera fallecido, me imagino a Jesús mismo compartiendo su dolor con él. Porque no es que Jesús sea egoísta y que se quiera acaparar toda nuestra atención, pero de verdad que Jesús no debe ser algo en nuestras vidas, sino nuestra vida en su todo, ¿verdad? Jesús ve dentro de los corazones y sabía que este hombre no estaba listo para hacer la decisión de seguirlo a él. Podemos asumir con toda claridad que este hombre estaba pidiendo permiso para esperar hasta que su padre se muriera, lo que podría tomar varios años probablemente. Jesús le dice, sígueme, pero él le responde, todavía no es mi tiempo. Aún hay cosas que deben suceder primero, que se muera mi padre primero, que me case primero, que mi hijo se salve primero. Entonces voy a ser el discípulo más entregado que se encuentre en este mundo. ¿Cuántas veces cometemos el mismo error? Como joven uno dice, hasta que esté anciano, servirá al Señor. El anciano dice, si solo estuviera más joven, serviría al Señor. Otros dicen, si tuviera más dinero, me comprometería. Y otros, si no tuviera tantas cosas que hacer, serviría al Señor. Pero el llamado es para hoy, y es para ti, y es para mí. Jesús requiere que camines en fe.
servirle sin voltear hacia atrás. Ya conocemos la historia de la esposa de Lot o de Judas. Ellos voltearon hacia atrás y tuvieron un final terrible. Y después de esto, una tercera persona le dice al Señor, Señor, yo te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le responde con una verdad que jamás nadie podrá negar. Ningún labrador aró un surco derecho mirando hacia atrás por encima del hombro. Muchos así llamados creyentes siguen su fe teniendo sus corazones aún en el pasado. Caminan, pero lo hacen mirando hacia atrás, concordando con ese antiguo refrán no siempre cierto que dice todo tiempo pasado fue mejor. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, yo no acepto a los tibios y simplemente lo dejó a que tomara su propia decisión. Se atrevió a ponerle exigencias a Jesús, como muchas veces, lamentablemente, la gente lo hace. Señor, si me sanas de esta enfermedad, yo te sigo. Si me das un trabajo nuevamente, seré tu discípulo. Si me ayudas a salir de este problema, seré más fiel. Esta gente piensa que están tratando con un ser igual y exige a cambio de su obediencia. Tales personas no obtendrán nada de las manos del Señor. Tal vez pensemos que no era malo lo que estas personas pedían al Señor y la verdad es que no tiene nada malo despedirse de los familiares cuando viajamos. Sin embargo, Jesús conoció los pensamientos de este hombre. Sabía que su corazón estaba dividido. Sabía que su familia iba a influir en su decisión y que no iba a tener carácter para sobreponerse al requerimiento de sus seres amados. Estimados oyentes, no es tan sencillo seguir a Jesús. Aquellos que son llamados tienen la responsabilidad, una responsabilidad tremenda por ser llamados. Y todos somos llamados de alguna manera. Uno es responsable de recibir y también es responsable de compartir de lo que ha recibido. Seguir a Jesús implica dedicación total, no una dedicación parcial, a medias. Y los tres encuentros nos enseñan que el compromiso es absoluto y es total. Jesús es lo primero sobre todas las cosas, no lo segundo, no lo tercero. No hay excusa adecuada que podamos presentar cuando fuimos llamados a seguirle. Las personas que deciden seguir a Jesús tienen que aceptar la corona, pero también tienen que aceptar la cruz. La misericordia, pero también el juicio. ¿Es todo o es nada? Sus seguidores deben calcular el costo primero, dejando atrás lo que les da seguridad para hacerlo a Él la fuente de nuestra verdadera seguridad. Nada nos debe distraer del servicio de Jesús, aunque el mundo nos llene de ofertas tratando de llamar nuestra atención. Lo mejor que tenemos es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dejó todo por amor a nosotros. Se despojó de su gloria para venir a salvar a los pecadores más viles. Jesús murió en una cruz y derramó su sangre para redimirnos de la muerte eterna. Pregúntate por un momento, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Cómo está construida tu escala de prioridades? ¿Es Cristo tu preeminencia? ¿Él está arriba, Él está adelante de todo? Mira lo que dice Colosenses 1:18 y con esto termino. Dice, y Él, refiriéndose a Jesús, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Si Jesús es la cabeza de la iglesia, Él es quien tiene la autoridad sobre ella. Y si Jesús tiene primer lugar en la iglesia y en la creación, Él también debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Pero ¿es esa tu experiencia? Que Dios te haya hablado